Bueno, mis queridos hermanos, este es el hermano Rafael Vega otra vez, aquí para compartir la palabra. He estado compartiendo la palabra, hablando sobre un temita acerca del Padre y el Hijo. Y uno de los últimos temitas que tuve dice el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. Hoy quiero hablar un poquito acerca del Padre y el Hijo, o acerca de lo que creían los apóstoles, ¿entiendes? Y que escribieron acerca de la Trinidad. Y si no encontramos la Trinidad en el Antiguo Testamento, vamos a buscar la Trinidad en el Nuevo Testamento. Antes de comenzar, quisiera compartir primeramente un canto. Y esta vez me acompañó mi esposa y mi hija. También mi esposa va a tener una oración antes de comenzar con el tema. Y por eso es que vamos a detenernos, vamos a ver el canto, ¿verdad? Para mí ese canto tiene un significado bien grande, ¿entiendes? Y escuchemos. Tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo vuelvo ya. Entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que canta aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Antes de comenzar con el tema, me gustaría mi esposa tuviera una oración para comenzar con el tema. Margarita, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento te damos gracias, Señor, por la vida que nos das a este momento y la oportunidad que le das a mi esposo de poder presentar tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté en su mente, que todo lo que él hable, diga aquí, sea dirigido por tu Espíritu, Señor, y él pueda traer palabras de vida, palabras que nos ayuden a crecer espiritualmente. Amén. Bendícelo, Señor, toca sus labios y permite que los que vayan a oír esta palabra también puedan ser transformados
Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Después de escuchar ese bello canto y la oración de mi esposa, vamos a entrar de lleno el estudio. Y como les dije, quisiera primeramente que busquemos allí en Segunda de Pedro. Vamos a utilizar la Biblia, ¿entiendes? Y eso es lo que voy a hacer en este momento, porque tenemos que tener mucho cuidado de tener conceptos preconcebidos. O sea, cuando estudiamos la Biblia, especialmente en este momento, no podemos tener conceptos preconcebidos. O sea, lo que nos enseñaron, lo que creemos, lo que hemos sido heredados. Tenemos que estar claros qué es lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, aquellos que tienen conceptos preconcebidos, cuando tú le presentas la palabra de Dios, ellos te dicen, eso es tu interpretación de la Biblia, la mía es otra interpretación. Te quiero decir claramente que la Biblia yo no la puedo interpretar. Yo la puedo leer y conocer lo que el Señor quiere de mí y obedecer lo que el Señor dice. ¿Ok? Porque la Biblia tiene su propio intérprete. Por eso es bien importante leer la Biblia y versículo sobre versículo llegar a una conclusión de qué es lo que Dios quiere por nosotros. Mira lo que dice allí Segunda de Pedro. La Segunda de Pedro, el capítulo número 1. Y vamos a leer de lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro, el capítulo número 1, los versículos del 20. Los versículos 20 al... Así, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, ok, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia. Tú no puedes decir, esa es tu interpretación. No, tú tienes la interpretación que tú tengas, el conocimiento que tú tengas de la palabra, tiene que ser lo que dice la palabra. Y si alguien dice algo diferente a lo que la interpretación que te enseñaron, tiene que buscar la palabra. A ver quién tiene la razón. Dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, esta palabra de Dios, ¿ok? Hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y quiero comentar algo sobre eso. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. No creemos que hay una Trinidad. Creemos que hay un Padre y que hay un Hijo y que ellos trabajan por medio del Espíritu Santo. Y un tema aparte, voy a predicar acerca quién es el Espíritu Santo. Pero en este temita lo vamos a ver. Vamos a ver, la Biblia nos dice claramente, la interpretación de la Biblia nos dice claramente que es el Espíritu Santo. No es una invención de teólogos. La Trinidad, hermano, es la dogma central sobre la naturaleza de Dios en la Iglesia Católica y en la mayoría de la Iglesia Protestante. Anastasio, váyanse a Google y busquen quién fue Anastasio y qué Anastasio dijo en el siglo IV. ¿Entiende? Y bien importante, si usted es católico y usted es protestante, dice Anastasio que usted tiene que creer en la Trinidad. Si usted no cree en la Trinidad, no va al cielo. Eso dice Anastasio. ¿Ok? Pero ¿qué dice la Biblia? Por eso es muy importante conocer lo que dice la Biblia. La formación de dicha doctrina no se dio de la noche a la mañana, sino a través de los años, concilios y tratados. Fue desarrollándose hasta llegar a ser una creencia actual que afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar que solamente se menciona Dios el Padre. Usted no va a conseguir un versículo que dice Dios el Espíritu Santo y tampoco un versículo que dice Dios el Hijo.
La doctrina de la Trinidad dice que son coeternos, que ellos salieron al mismo tiempo y que no hay padre y que no hay hijo. Y eso lo contradice la Biblia, que son iguales, que cada uno, no hay mayor ni el menor. Y eso no lo dice la Biblia. Ahora bien, para estudiar cómo la doctrina cambió y evolucionó de un partir desde el inicio de la iglesia apostólica, vamos a ver qué creían los apóstoles, lo que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Qué escribieron? Empecemos. Utilicemos la Biblia. La Biblia va a ser clara. La Biblia va a ser clara. Y vamos a empezar de los años 30 hasta el año 60, que fue desde el año 31 hasta el año 60, que fue que se empezó a escribir la Biblia. O tenemos el récord de lo que pasó en ese tiempo. En el año 31, después de Cristo, muere Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado por orden de los sacerdotes fariseos y manos de los soldados romanos, dirigido por Poncio Pilato. ¿Ok? 3 días más tarde, Cristo resucita. Poco antes de su muerte, poco antes de la muerte de Jesús, Judas Iscariote, uno de los discípulos, se quita la vida al traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Se ahorca. Pero las ramas del árbol no aguanta su peso. Partiéndose y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. 3 años más tarde, en el año 34, después de Cristo, muere Esteban, apedreado tras ser juzgado injustamente ¿por quiénes? Por el Sanedrín. Los testigos, dice la Biblia, pusieron su ropa a los pies de un joven que se llama Saulo. Eso lo pueden encontrar en Hechos 3:59, el cual consentía su muerte. Eso es interesante. Es interesante, porque cuando usted estudia la profecía de las 70 semanas, la última semana fue separada. Dice que el Mesías iba a aparecer en la última semana. Una semana tiene 7 días, ¿verdad? 7 años, día por año. Jesús empieza su ministerio. Y en la mitad de la semana, en el año 31, es crucificado. Se le quita la vida. Pero quedaban 3 años y medio para que el pueblo de Israel se le predicara y aceptara el Mesías. ¿Qué pasó? Que en el año 34, Esteban le predica. Vamos a buscar algo que quiero ver algo que se escribió allí en Hechos 7. Vamos a buscar Hechos 7. Vamos a usar la Biblia. Vamos a usar la Biblia porque la interpretación no es mi interpretación, la interpretación lo dice la Biblia. Hechos 7. Y quiero que vean esto, Es interesante, yo quisiera hablar muchas cosas, pero quiero hacer esta cápsula de media hora solamente. Hechos 7, ¿verdad? Y aquí está el sermón que dio mira lo que dice. Vamos a ver del 57. Y si usted se lee Hechos 7, ahí Esteban dando un sermón al pueblo judío. Está diciendo que ellos mataron al Mesías. El pueblo de Dios, que Dios había recibido la ley por ángeles, estaba en apostasía. Y es claro, hermano, que a veces muchas personas me dicen a mí, oye Rafa, ¿por qué tú le estás predicando a la iglesia? Es porque siempre la iglesia de Dios está en apostasía. Entonces Dios manda a los profetas. Y Dios me mandó a mí ahora a que me retirara, a que solamente estudiara la Biblia y que no fuera a trabajar y que predicara acerca del final, porque no sé cuánto tiempo me queda. Dice allí Hechos 7, 57, dice: entonces dando grandes voces
y tapándose sus oídos. Hermano, escucho, hermano, que cuando tú le predicas la palabra, dice, yo no te quiero escuchar. Porque si te escucho, hay división entre nosotros. Así pues hizo el pueblo judío. Escucha. ¿Verdad? Dice, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su vestidura a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mira lo que dice el 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es lindo esto, hermano, porque nosotros tenemos un espíritu también. Y ten cuidado cada vez que tú quieres predicar y dice que el espíritu es el que te está dirigiendo, pero el espíritu de Dios te tiene que dirigir con lo que dice la palabra de Dios. Si te dice algo diferente, no es el espíritu de Dios. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para aquellos que reciben a Dios, dormir en el Señor es una bendición. Esteban, cuando sea resucitado, en la segunda venida de Jesús, se va a encontrar con el mozo que pusieron su ropa a los pies de él, a Pablo, que estaba de acuerdo que lo apedrearan. Y cuando se entere de la historia de Pablo, va a ser un encuentro grande, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. De este modo, Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. En el año 44, esto es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y voy ahí desde el año 31, 34, ahora estamos en el año 44. Santiago declara del mismo que es, escuchen bien, se encuentra en Santiago 1.1. Santiago 1.1. Vamos a la Biblia. Esto no es lo que yo creo. Esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Santiago 1.1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que está esparcida, salud. Aquí Santiago está diciendo que es siervo de ¿qué? De Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos seres usted ve aquí? Más que 2. Ese mismo año, Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa. Hermano, le quiero decir también una cosita. De los 12 apóstoles, no sé si lo he mencionado anteriormente, de los 12 apóstoles solamente uno vivió de viejo, que fue Juan, que escribió el libro de Juan, que escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan y el Apocalipsis. Y Dios lo aguantó hasta el final. Bueno, en una cuando Jesús se encuentra con Pedro otra vez, que lo trajo otra vez, y le dijo, Pedro me ama 3 veces. Y Pedro le dice a Jesús, ¿y este qué? Jesús dice, ¿y este qué? ¿Qué te importa a ti si yo lo dejo hasta el tiempo final? Y muchos pensaron que Juan, y si iba a quedar el tiempo después, no, era que Juan iba a recibir la revelación del Apocalipsis. ¿Entiendes? Vemos aquí que Jacob, Santiago dice que es siervo de Dios, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sobre el año 50 después de Cristo, Pablo escribió la carta a los Gálatas, saludando a los hermanos de la iglesia de Gálatas con un gracia y paz sea vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1.3. Es interesante que cuando usted lee la Biblia y habla de Dios, dice Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el tercero? Analice. ¿Verdad? En esa misma carta dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Gálatas 4:6. Vamos a buscar
Gálatas 4:6, porque eso es muy importante. Ese versículo es tremendo, hermano. Apúntenlo. Apúntenlo en ese versículo para que usted vea quién es que clama por nosotros. Gálatas 4:6. Mire, pero vamos al contexto. Más viniendo el cumplimiento, el 4, más viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién envió? Al Hijo. Y por ahí la doctrina de Trinidad dice que no hay hijo. Hecho de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijo. Lindo, ¿verdad? Y por cuanto soy hijo, Dios, escuchen bien esto, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Entonces vemos, hermano, que tenemos que creer que el que clama a nosotros y Dios envió el Espíritu ¿de quién? De Cristo, lo dice la Biblia, no lo digo yo. No es mi interpretación, es la interpretación de la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice Elena White en Mensaje Selecto, tomo 1, página 294. Dice, mostrándose que el Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu, con la perfecta naturaleza de Cristo divino humano. Interesante, hermano, la interpretación de la Biblia. Al final del año 51 después de Cristo, Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, escribe, y eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 1:1. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, ¿ok? Y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, Santiago, Juan, los apóstoles mencionan que Dios, el Padre, es nuestro Dios y que mandó a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo es divino porque fue engendrado por el Padre, tiene una naturaleza divina. Pero los dos son uno en carácter, pero no en personalidad. En el mismo capítulo, reprende a aquellos que no quisieron servir al Dios vivo y verdadero el Padre. 1 Tesalonicenses 1:9, eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos cuentan de nosotros, de qué manera nos recibiste y de cómo se convirtiesen de los hijos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pocos meses después, Pablo escribe la segunda carta o la segunda epístola de los tesalonicenses, escrita en Corintio, Grecia. En ella saluda de forma muy parecida a su primera carta, pidiendo la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:2, segunda. Sobre el año 53, ya estamos corriendo el año 53 después de Cristo, Mateo escribe el primer evangelio. En él cita al profeta Isaías. Dice, Mateo 1:23, esto todo el mundo se lo sabe de memoria. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es decir, Dios con nosotros. Hermano, miren esto. Cuando Felipe le dijo al Señor, muéstrame al Padre y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Mateo decía que Emmanuel es nuestro Dios, que es Dios con nosotros, afirmaba que Cristo y el Padre uno son en carácter, pero no en persona, y que la presencia de Cristo era la presencia de Dios, el Padre, con nosotros. Nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo y predicamos acerca de la palabra de Dios, es que la presencia de Dios Padre y Dios y de Dios Padre y de su Hijo también
entre nosotros y somos uno con el Padre y con el Hijo. Somos uno. ¿Entienden? Es interesante que la interpretación de la Biblia nos dice a nosotros quién es. Hermano, ahora otra cosa bien interesante. En el pasaje de los endemoniados gadareros, los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios común. ¿Qué tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios? Mateo 8:29. ¿Y cómo, hermano, cómo ahora la iglesia dice que Jesús no es Hijo de Dios? Los demonios sabían, cuando estaban en el cielo, antes de la caída de Lucifer, ellos querían ocultar que Cristo era el Hijo de Dios. Es interesante que ahora la iglesia quiere ocultar con la doctrina de la Trinidad que Jesús no es el Hijo de Dios. Satanás, en la Biblia, el Espíritu decía que habían dos seres. El Padre, que era el mayor, y el segundo en su mando era Jesús, y no había un tercero. Pero la Biblia dice que había un ser que no era divino antes de la caída de Lucifer. Lucifer era el tercero en el cielo. Ahora que está aquí en la tierra, él inventó la doctrina de la Trinidad y él quiere ser el tercero. En Mateo 11, estamos hablando acerca de Mateo, ¿verdad? Dice, escribió sobre lo que Jesús dijo y dice, escuchen bien, mi hermano, ¿ok? Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Mostrando esa intimidad entre Padre e Hijo y que nadie más conoce. Si usted no conoce quién es el Hijo, usted no conoce al Padre. Si usted piensa que hay un tercero, usted está por allá por el limbo. Porque la Biblia, bien clara, en el Antiguo Testamento se menciona dos seres. Aquí en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles mencionaban dos seres, el Padre y el Hijo. Simón Pedro, así como los demonios, reconoció que Cristo, cuando Cristo preguntó, ¿y quién es el Hijo del Hombre? Pedro rápido. Hermano, eso se encuentra en Mateo 16:16. Es interesante esa parte de la Biblia, porque Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre. ¿Entiende? Él hablaba de él mismo en una tercera persona para decir que el Hijo del Hombre venía. El Hijo del Hombre iba a hacer muchas cosas. Y búsquelo. Porque allí en Charles busca el Hijo del Hombre y va a ver todo lo que Jesús dijo que el Hijo del Hombre. Y cuando hace la pregunta a los discípulos, Mateo 16. Vamos a buscarlo, porque me gusta que la Biblia se interprete ella sola. Vamos a buscarlo, vamos a buscar la Biblia, hermano. Hermano, esta enfermedad que Dios me dio una enfermedad para que escudriñe la Biblia y la pueda compartir. Tengo un hermano que ya decidí no hablar más con él, porque él se burla. Él conoce mi posición. Y él piensa que yo estoy bien, pero dice que él está bien también, que él se va a salvar whatever que. Es una creencia que tiene ahora las iglesias protestantes, que Dios es tan misericordioso que cualquier persona se va a salvar, no importa que tenga pecado. Porque nadie puede ser perfecto, y eso es una mentira, porque la Biblia dice claramente, Jesús dice, lo que han leído la Biblia, Jesús dice, ser perfecto como mi Padre que está en el cielo es perfecto. La Biblia también le dice a Abraham que empezó a caminar con Dios, ¿verdad? Y falló, se le aparece Jehová a Abraham y dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y después que dijo eso, que el Padre se le apareció, lo pone a una prueba. Le dice, entrégame tu hijo, tu único hijo, Isaac, y lleva los sacrificios, y le hizo caso a Dios. Por fe, porque sabía que Dios, si él sacrificaba a su hijo, que Dios lo iba a levantar de los muertos. Isaías también lo creyó. Se dejó amarrar las manos, era un muchacho de 16 años, el papá tenía como 100 y pico de años, el papá tenía como 120 años. Hermano, le quiero decir una cosa interesante, que me saca del tema. Dios ha hecho 3 pactos
Bueno, ha hecho 4 pactos. El primero lo hizo con los antediluvianos. Pero la maldad fue tan y tan grande que Dios tuvo que destruir la tierra. Entonces Dios tuvo que hacer un pacto con Noé. ¿Entiendes? Y lo salvó. Porque dio gracias a Noé. Y Noé le iba a enseñar a su familia la palabra de Dios. Y lo salva. Hizo un pacto. Hasta hizo un pacto del arco iris. Cuando se viera el arco iris en el cielo, Dios iba a recordar que no iba a destruir la tierra con agua. Ahora hay algunos que se parecen a Sodoma y a Gomorra, que han cogido el arco iris para decir que ese es el símbolo del amor. Y que tú, porque amas a uno de tu mismo sexo, Dios no te va a condenar. Si Dios condenó a Sodoma y Gomorra y le cayeron fuego del cielo, si tú has creído la mentira que tú eres homosexual y te vas a salvar por eso y estás en la iglesia y estás alabando al Señor, hermano, no va a ser escogido. Y Dios tenía al hacer el pacto con Noé, la gente empezaron a hacer un edificio grande al cielo, porque si Dios volvió otra vez a destruir otra vez la tierra, y Dios dijo que no lo iba a destruir, y Dios confundió los idiomas, ¿entiendes? Para que no entendieran y se apartaran. Pero Dios decidió coger a un personaje. ¿Y sabe por qué lo escogió? Porque dice la Biblia, lean la Biblia, yo estoy haciendo el año bíblico. Todos los años yo trato de hacer el año bíblico. Y ya yo empecé en diciembre y ya voy por Éxodo, el capítulo 13. Y todavía no empezó diciembre, porque me la voy a leer en menos de 3 meses. Espero yo. Y cada vez encuentro algo bueno, que después voy a dar una cápsula de las cosas que encontró en este año bíblico. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer un pacto con Abraham, porque Abraham enseñará a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios. Y vemos en la Biblia, cuando Dios aparece, le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. Porque Abraham le iba a enseñar a sus hijos a ser fiel a Dios y a hacer pacto de la circuncisión. Después de Jacob aparecen las 12 tribus. No, vamos a quedarnos ahí porque si empiezo a hablar me salgo del tema y ese no es el tema que estamos en el Nuevo Testamento. Entonces Pedro reconoció en Mateo 16, vamos a leer Mateo 16. Vamos a leer el contexto del 13. Mateo 16. Recuérdense, Mateo 16. Pero vamos a leer el contexto. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Fidencio, si me estás escuchando. Jesús hablaba en una tercera persona y solamente los discípulos sabían quién era esa tercera persona. Esa hora Jesús habla de quién es el Consolador y solamente los discípulos saben quién es el Consolador. Mira lo que dice. Y ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otro, Elías, y otro, Jeremías, o algunos de los profetas. Y él le dice, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Ok? Mira lo que dice Pedro. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que contesta Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Jesús se emociona y le dice, Pedro, eso no te lo reveló nadie, no te lo revelaron los teólogos. Dejen de estudiar los teólogos, estudiar la Biblia. Eso te lo reveló Dios el Padre. ¿Y sabe dónde se encontraba Dios el Padre? En el cielo. ¿Y cómo se lo reveló? Mediante su Santo Espíritu. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Entiendes? Los mensajeros de Dios. Eso es otro tema. Y el propio Padre
en la transfiguración lo reconoció también, qué lazo tenía con Cristo. Y aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Entonces vemos que en Mateo habla Dios del cielo y varias veces en la Biblia dice, este es mi Hijo amado. Entonces, ¿por qué tú que eres trinitario te han dicho que esa es una metáfora? Entonces aquí están diciendo que Dios es un mentiroso. Use la mente, use la interpretación. La Biblia se interpreta ella sola. No deje que un teólogo católico, jesuita, especialmente los adventistas, te saque de que creías en un solo Dios y ahora crees en una Trinidad. Elena White escribió: Consejo para la Iglesia, página 137, párrafo 1 y 2. Las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hace resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. En Mateo 28:19 se da la gran comisión dada a los apóstoles. Por tanto, id y hacer discípulos a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre este versículo hay algunas cosas que no encajan. Pero eso es una comisión. Aquí no está diciendo que hay 3 dioses. Pero la Trinidad quiere meter este versículo, que son 3 dioses, pero aquí dice en el nombre. Esta gran comisión se ha tomado como principio fundamental para defender la doctrina de la Trinidad. Pero no deja de ser una gran comisión dada a los hombres. Este versículo fue añadido a la declaración de la fe adventista sobre la doctrina de Dios, quitando en su lugar la declaración de fe que usaron los pioneros adventistas hasta 1930 de 1 Corintios 8:6, del cual hablaremos más tarde. Nuestra iglesia, la iglesia adventista, en 1930 empezó a hablar de la gran comisión, de que habían 3 dioses, y quitó 1 Corintios 8:6, y eso vamos a hablar más tarde. Sobre ese año también se escribe el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. En el año 54, después de Cristo, desde Efeso, Pablo escribe la primera carta a los Corintios y la abre mira, escuchen bien, hermano. Eso se encuentra en 1 Corintios 1:3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que los apóstoles tenían un conocimiento de quién era nuestro Dios. Y ellos sabían que no había una tercera persona. En el capítulo 2 de la misma carta, Pablo nos dice que el Espíritu proviene de Dios. Y también se nos dice, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Y antes, en el capítulo 12, versículo 4 nos dice, ¿quién es el Espíritu del cual bebíamos? Vamos a buscar allí el capítulo 10 de 1 Corintios. La Biblia se interpreta ella sola. Yo quiero utilizar la Biblia. No estoy interpretando lo que yo creo. Y cuando me vayas a corregir, usa la Biblia. 12, este espíritu proviene de Dios. Y 12:3 dice, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál fue ese espíritu? Y en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 4, mira lo que dice, hermano, lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, no lo que dicen los teólogos. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía,
Y la roca era ¿quién? Cristo. Bebíamos de Cristo. Hermano, antes cuando yo oraba, a mí me habían enseñado que yo tenía que orar el Espíritu Santo. Pero yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Porque los teólogos me habían enseñado de mi iglesia que era un ser que no sabíamos quién era, que era un misterio. Su naturaleza es un misterio, pero su personalidad no es un misterio, porque está revelado en la iglesia, para que me dice que ese espíritu era Cristo Jesús. Ahora, cuando yo oro, hermano, yo sé a quién le estoy orando. Le estoy orando a Cristo. Le estoy diciendo a Cristo que mora en mí. Yo quiero recibir el Espíritu de Cristo para tener el carácter de Cristo. Y cuando tú tienes el carácter de Cristo, me gustaría que Manuel, mi hermano por parte de padre, le pudiera decir a Joséito que cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, tú no pecas. Porque tiene el carácter de Cristo. Joséito me dice que nunca dejaremos de pecar. Eso es una mentira que el diablo te está diciendo. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y si tú sigues con esa mentalidad, ¿ok? De que tú puedes pecar hasta con el pensamiento. Hermano, cuando tú estás consagrado con el Señor, tu pensamiento tiene que ser santo también. El Señor dice en su palabra, en Apocalipsis, que Él vino a buscar una iglesia santa, inmaculada, sin pecado. Y esa iglesia, tú tienes que pertenecer a esa iglesia. Pero si tú dices que tu pensamiento te hace pecar, tú no tienes el Espíritu de Cristo. Te enseñaron otra cosa. ¿Entiendes? Y no te vas a preparar. Y son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y hay que tener en cuenta por qué somos probados. Porque el pecado no va a ser llevado al cielo otra vez. Si usted está dudando de quién es el Espíritu Santo, si usted está dudando de que usted puede seguir pecando hasta que Cristo venga y entonces Cristo le vale. No, usted tiene que ser probado ahora y tener el Espíritu de Cristo. Y muchos dicen, no. Mire, hermano, los 144,000 dicen, búsquense allí Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Dice así. Estos son los últimos, el tiempo de fin. Y yo creo sinceramente que estamos en el tiempo de fin y estas personas ya están vivas. Y puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser una persona que se está consagrando en el Señor. Y mire lo que dice. Y miré aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Que tenía el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Tenía el nombre de quién? Del Padre. ¿Verdad? Y una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y una voz de los dedos del arpa que tañía con sus almas. Dice, y cantaba como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 140,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Ok. Mujer en la iglesia significa iglesia. No fueron contaminados con iglesia apóstata, sino que se mantuvieron en la iglesia verdadera. Pertenecían a la iglesia de Filadelfia. Estudian las 7 iglesias y vean que la iglesia de Filadelfia no se le consiguió ningún pecado. Y dice que la iglesia de Filadelfia iba a estar el tiempo de la gran tribulación. Porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Miren, es otra cosa bien importante. Mi hermano me dice que nosotros que podemos pecar, que podemos decir mentira inconscientemente. Hermano, usted no dice mentira inconsciente, usted dice mentira porque se lo tiene en el corazón, lo tiene en la mente. En su boca no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. No me diga que los últimos que van a estar en la tierra tienen pecado, porque aquí dice que fueron encontrados sin mancha. ¿Dónde me quedé? Entonces vemos que todos bebieron de la piedra. ¿Y esa piedra quién era? Era Cristo.
En la misma carta, en 1 Corintios 8:6, hace la declaración de fe que será usada por los padres de la iglesia que vendría después de la muerte de todos los apóstoles, incluso por la propia iglesia católica en el concilio de Nicea. 1 de Corintios 8:6 dice así: mas para nosotros solo hay un Dios, un solo Dios, no una Trinidad. Eso era lo que los apóstoles predicaban, eso es lo que eran los padres de la iglesia. Y hasta la iglesia católica en el primer concilio de Nicea creía eso. Hasta que vino Anastasio en el siglo IV y lo cambió. Dice el Padre: mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Dios el Padre y el Señor Jesucristo era la fe que tenían los apóstoles y los padres de la iglesia. Esta fe será sostenida a lo largo de más de 7 siglos por la iglesia de Dios y con la extinción de la iglesia ariana, albigense y catarra quedará en el olvido. La iglesia adventista del séptimo día volvió a levantar el estante de la verdad sobre la deidad a mediados del siglo XIX, haciendo de 1 Corintios el versículo principal y fundamental para la declaración de fe de la doctrina 1 y 2 sobre la divinidad. La iglesia adventista para el siglo XIX fue la única iglesia que no creía en la Trinidad. Fue que salieron del chasco de 1844, empezaron a estudiar diferentes doctrinas y quedaron en la conclusión de que solamente había un solo Dios. Y eso fue lo que se le enseñó a la iglesia adventista. Pero en 1980 cambiaron de un Dios a 3 dioses. Y eso es una predicación aparte. En el capítulo 15, Pablo nos habla de una jerarquía celestial. Entre los versículos 24 al 28. Y vamos a leerlo. Luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino de Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claramente se actúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todo. Fidencio, estúdiate 1 Corintios 15, del 24 al 28. ¿Y qué nos dice ahí? Claro lo dice. Esa jerarquía le expande en el capítulo 11, versículo 2, donde dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y la doctrina de la Trinidad que tanto defiende Fidencio dice que los 3 son iguales. La Biblia me dice, la Biblia interpreta y la Biblia se interpreta de eso, que no, que Dios está sujeto, que Jesús está sujeto al Padre. Ese mismo año, ya está casi terminando, ese mismo año murió Felipe, el cual fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor. Entre el año 55 y 56 después de Cristo, Pablo escribió la carta a los romanos. En ella saluda a los hermanos que están en Roma. Mira lo que le escribe: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. 2 seres. ¿Ok? En ese mismo tiempo, en la misma carta escribe acerca del Espíritu Santo, afirmando que vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. No estáis en la carne, porque con nosotros teníamos una naturaleza carnal, pero nos dio una naturaleza espiritual. Usted tiene dos naturalezas. Depende de qué naturaleza usted está alimentando. Si usted está alimentando la carnal, usted es una persona carnal. Pero si usted está alimentando lo espiritual, leyendo la Biblia, creyendo lo que dice la Biblia, no creyendo lo que dicen los teólogos, especialmente los teólogos jesuitas, usted es espiritual. Sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué espíritu usted tiene que tener? El de Cristo. El tal no es de Él. El mensaje a las 7 iglesias, la Odisea, el Señor está diciendo, estoy tocando las puertas, si me abre voy a cenar contigo y tú conmigo. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea tiene otro espíritu. ¿Entiendes? No tiene el Espíritu de Cristo. Por eso es que es una iglesia tibia. Por eso no es una iglesia caliente. Y Dios espera que tú seas caliente. Que tú decidas predicar la palabra en este tiempo. No seas tibio. Creer todo lo que te dicen. Te mantienen. Ahora mismo están abriendo la puerta ancha. Escuché una predicación de una pastora bien famosa que dice que nos podemos tatuar. Hacernos imágenes en nuestro cuerpo. Y ella también se tatuó también. Y ahora están entrando en la iglesia a toda clase de herejía. Porque han abierto las puertas para que entren. Para que hagan más diezmo y para que también se pierdan. Al final la historia que se encuentra en Apocalipsis 12. La historia de la guerra galaxial. De que empezó en el cielo y termina aquí en la tierra. Se dice lo que el diablo está haciendo, la guerra que tuvo. Primero la tuvo en el cielo y fue arrojado. Después vino a la tierra, venció a nuestros padres. Después también venció y Dios tuvo que venir a hacer el diluvio. Y después, cuando Cristo venía, trató de matarlo, pero no lo pudo matar. Y el Hijo de Dios fue llevado al cielo y decidió perseguir a la iglesia. Y por eso usted ve muchos mártires que fueron muertos por ser obedientes a la palabra de Dios. Ellos no, había una ley que había que adorar al César y solamente tenemos que adorar a Dios y lo llevaban lo mataban, lo ponían en el circo de los romanos y se lo entregaban a los leones, lo crucificaban. Y él me dice, no, eso fue antes, al principio, pero ahora no, ahora tú puedes pecar, ahora tú no tienes que guardar la ley de Dios. Y mira qué ignorancia tiene la iglesia. Le han enseñado que Cristo ha guardado la ley por nosotros. Cristo no guardó la ley por nosotros. Cristo vino a pagar la deuda de nosotros. Y si tú crees en Él, tu deuda es borrada y Dios te da un nuevo espíritu, una nueva naturaleza para que tú seas obediente ahora a la palabra de Dios. Te da una segunda oportunidad para que tú seas obediente. Y tú vas a pasar por prueba. Y si te mantienes en Cristo Jesús, vas a pasar la prueba. Dice en Roma, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, afirmando que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y de Cristo. Aquí en Romanos 8:9 está diciendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. Y si tú conoces esto, hermano, vas a tener una paz. Cuando tú te arrodilles, tú sabes que le estabas hablando al Padre y le estás hablando al Hijo. Hermano, y Juan, en el libro de Juan, el capítulo 14, 15, nos dice que si nosotros, que el Padre y el Hijo van a morar en nosotros y seremos uno con ellos. Esto es una cosa tremenda, hermano. ¿Entienden? Tenemos que creer eso. En Romanos 15:6. Romanos 15:6. Afirmando, pide la unidad del pueblo de Dios en Roma, diciendo que
Dice, para que unánimes y a una voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y termina despidiéndose su carta con el único sabio, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Romanos 16, 27. Se despide Pablo. En Romanos 9, hablando del Hijo de Dios, nos dice, de los cuales, Romanos 9:5, búscalo en la Biblia, porque estamos hablando Biblia, no me interpretación, la Biblia, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aunque ciertamente hay discrepancia en relación a esta traducción de la versión Reina Valera, si es correcta. El mismo comentario adventista nos dice que el pasaje también se podía leer así, de las cuales y de los cuales es Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, es Dios bendito por los siglos. Eso es Dios. Hay también otra aplicación del mismo texto, de las cuales los padres y de los cuales el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito para siempre. Entonces, mis queridos hermanos, eso es Dios. Ese mismo año murió lapidado Santiago de Alfeo. Un año más tarde, en el año 53 después de Cristo, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, dando gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación. Dice aquí, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Jesús es el Hijo de Dios. Concluye la carta con la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Entonces ellos creían también que el Espíritu Santo estaba en comunión con nosotros. Pero bien claramente ellos dicen en su palabra que el Espíritu era el Espíritu de Dios Padre y el Espíritu de su Hijo, Cristo Jesús. En la primera de ese mismo año, Pablo escribió desde la prisión la carta a los hermanos de Colosa, con gracia y paz sea de vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, hermano, la Trinidad está confusa. Muchos de ustedes creen en la Trinidad, pero no saben lo que la Trinidad dice. Y la Trinidad dice que Jesús no es hijo de Dios. Que cuando dice, este es mi hijo, se está refiriendo a una metáfora que no es cierto. Es como decir que Dios está mintiendo. No, Señor, hermano. En ese mismo capítulo, Pablo declara que Cristo es la imagen de Dios, invisible. Colosenses 1:15. Y que agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19. En Colosenses 2:9 declara que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es Dios. Por eso lo adoramos. Por eso es que Él permitió que se lo adorara cuando estaba aquí en la tierra. Pero el Padre y el Hijo son uno en carácter, pero no en personalidad. Poco antes había escrito que debemos alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2 al 3. Hermano, esto es bien importante. Esto es tan importante que Jesús dijo en Juan 17, 3, que tenemos que tener un conocimiento. Esta es la vida eterna. Aquí nos está diciendo alcanzar toda la riqueza en pleno entendimiento. Tenemos que conocer. No nos podemos quedar así dudando de que quién es el Espíritu Santo. Dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En el año 60, después de Cristo, Pablo escribe la carta a los cristianos de Filipo y los saluda como de costumbre, con gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2. En ese mismo capítulo pide la suministración del Espíritu de Cristo. Filipenses 1:19. Vamos a leerlo. Filipenses 1. Es bueno estudiar la Biblia. Es interesante porque la Biblia se interpreta ella sola. Dice aquí, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mi liberación. Entonces, tenemos que creer que tenemos el Espíritu de Cristo. Ese mismo año, Pablo escribe su carta más corta, la carta a Filemón, estando prisionero, saludó a sus hermanos de la fe. Filemón, pidiendo la gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se dan de cuenta? Desde el año 34 vemos las cosas que van pasando, todo lo que escribieron los apóstoles y cómo ellos reaccionaron y escribieron acerca de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. También se escribe el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. A la vez ese mismo año muere Mateo, atravesado con una lanza en Dabaos, Etiopía. Aquí hemos estudiado el desarrollo de la Trinidad desde el año 31 hasta el año 60 después de Cristo, lo que nos dice los evangelios. Y usted puede leer en el Nuevo Testamento que se habla la gracia del Padre y del Señor Jesucristo. Solamente dos personajes. Y quiero terminar con el versículo que empecé al principio. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados del Espíritu Santo. Y si usted lee allí también el libro de Judá, creo que lo dije bien, Cristo le habló a los antinovios con el Espíritu de Cristo. Hermano, eso es bien interesante porque tenemos que comprender y estudiar bien la palabra de Dios. ¿Entienden? Para poder comprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, hermano, los quiero dejar ahora aquí con una pequeña oración. Quiero decirle a mis queridos hermanos que el propósito de que yo estoy dedicando tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque sé que estamos en el tiempo de fin y tengo mucho y estamos viviendo un tiempo que todo el mundo es cristiano. Estamos viviendo un mundo que todos piensan que se van a salvar porque son miembros de una iglesia. Porque van a una iglesia, adoran a Dios, gritan acerca de Dios. Y tienen un falso conocimiento de quién es Dios. Tienen un falso conocimiento de lo que Dios espera de cada uno. Dios no cambia. Primeramente, Dios escribió a la iglesia de Israel los 10 mandamientos, ¿ok? En tabla de piedra. Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo, su corazón era de piedra. Cuando Dios le dice, le habla a Israel y le menciona sus mandamientos, ellos rápido gritaron.
¿Entiendes? Eso se encuentra en Éxodo 19. Vamos a buscarlo un momentito aquí. ¿Entiendes? Cuando ellos rápido contestaron, no esperaron, y ellos creyendo, para tú poder guardar la ley de Dios, tú tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Mira lo que dije. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Y tú tienes que saber quién es ese Espíritu Santo. ¿Entiendes? A ver si consigo aquel versículo. Porque no lo tenía apuntado. Ok, a ver. 19, ¿verdad? El versículo 8, pero vamos a ver el contexto. Y Jesús viene y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ella todas esas palabras para que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Todo lo que Jehová ha dicho lo haremos. En 40 días después pasaron y ya estaba teniendo un becerro de oro, adorando a Dios, porque tenían, Dios conoce el corazón, tenía un corazón de piedra. Invalieron el pacto y Dios los rechazó como pueblo. Pero en la Santa Cena Dios hizo un nuevo pacto, ¿verdad? Y dijo que haré un nuevo pacto con ustedes y grabaré mi ley en sus corazones. Búscalo por ahí en Jeremías, que Jeremías lo menciona. Y como esto es aparte que le quiero hablar. Y entonces, para nosotros ser fieles a Dios, tenemos que tener un corazón de carne, no de piedra. Entonces Dios va a escribir su ley, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. ¿Ok? 10 mandamientos en tu corazón, que significa en tu mente. Entonces tú vas a ser fiel a Dios. Vas a tener santidad con Dios. Vas a poder adorar un solo día, el primer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás imágenes. Te acordarás que Dios santificó un día a la semana, el sábado. La bestia lo cambió a domingo. Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No adulterarás. No desearás las cosas de tu prójimo. Esos 10 mandamientos están escritos ¿dónde? Aquí, en tu mente. Entonces, al tenerlo en tu mente, tú no vas a pecar porque tú tienes una relación personal con Dios. Es bien importante, mis queridos hermanos, que cada día leamos la Biblia. Y te invito a que este año, si no lo has hecho o si lo hiciste, porque estamos en tiempo de fin, es el año bíblico, yo lo estoy haciendo y voy a hacer una cápsula pequeña y voy a mencionar algunas cosas que dice la Biblia para que sea de bendición para nosotros, los que nos estamos preparando para su segunda venida. Vamos a orar. Amante Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso. Te estás revelando en este tiempo las cosas que están pasando, Señor. Eres un Dios que tú guardas tu palabra, Señor. Que todo lo que está escrito aquí, tú lo tienes guardado. Para que tus hijos, el remanente, puedan ser fieles en este tiempo que van a ser probados. Te pido, Señor, por mis hermanos. Te pido por la iglesia. Te pido por el pueblo de Dios. Que se le está dando un mensaje de salir de Babilonia. Un mensaje que en el tiempo del fin va a ser un mensaje, el mensaje de Elías, el mensaje que predicó Juan el Bautista, el mensaje que predicó Jesús, lo estamos predicando nosotros. Se encuentra en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Que Dios te bendiga y ten en cuenta esto, que solamente Dios es Padre, nuestro Dios, se manifiesta por medio de su Espíritu, por medio de Cristo Jesús. No hay un tercero. Que Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas.